¿Cómo estamos? Bueno. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, Perfecto. Bueno, está grabándose la clase. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Por si no los saludé. Espero que estén bien. Vamos a empezar con el tema de hoy. La semana pasada no, porque habló la doctora Alonso. Hace 15 días nosotros habíamos visto que yo tenía una secuencia de planes de tratamiento y habíamos convenido, todos los que estamos acá, que si mi paciente no se presentaba a mi consultorio o a la facultad con una real urgencia odontológica, empezaba el desarrollo del plan de tratamiento bajando la curva bacteriana, bajando los niveles de registro de placa bacteriana supragingival hasta valores de un 25 a 30%, depurando, raspando y alisando. O sea que el primer paso de la terapia de plan de tratamiento era la terapia periodontal inicial. Una vez que yo bajé la curva bacteriana, puedo dedicarme a los elementos dentarios con diagnóstico de necrosis y gangrena pulpar. ¿Cómo se llamaba esa fase del plan de tratamiento? Control de focos sépticos activos. Y les recuerdo que habíamos visto que actualmente ya no se llamaba infección focal como antes, sino todo elemento con necrosis y gangrena pulpar puede ser potencialmente, puede provocar manifestaciones o daño local, regional o a distancia. Un elemento con necrosis y gangrena pulpar puede provocar una celulitis, puede provocarme un flemón o puede provocarme una endocarditis infecciosa subaguda, una fiebre reumática, una glomerulonefritis, una encefalitis y todos otros tipos de daños dependiendo obviamente de la inmunocompetencia del paciente. Entonces vamos a analizar hoy cuál es el objetivo pedagógico de esta clase. Vamos a analizar el origen de las infecciones odontogénicas, cuál es la etiología, cuál es la bacteriología, qué riesgo potencial puede producir local, regional y a distancia y cómo se trata. Entonces vamos a empezar a desarrollar los orígenes de una infección odontogénica. No son elementos con pulpa viva, con diagnóstico clínico de pulpa viva. Sin embargo, el diagnóstico siempre va a ser de necrosis y gangrena pulpar. O sea, para considerar un elemento foco séptico activo, su diagnóstico pulpar tiene que ser de necrosis y gangrena. Pero también puede tener otro origen. Puede tener un cierre de la bolsa periodontal con colección de material purulento, material patógeno, que a eso le vamos a llamar abscesos periodontales, de origen periodontal. O también puedo tener la coexistencia de las dos situaciones. Una necrosis y gangrena pulpar y en su unidad periodontal, en su bolsa periodontal, también estar padeciendo un absceso periodontal. A eso se le va a llamar lesiones combinadas. ¿Recuerdan ustedes dónde lo habían visto a esto? Antes. En endodoncia, profe, lesiones endoperidontales. Claro que sí. Entonces, es exactamente lo mismo, Carolina, nada más que le vamos a cambiar los nombres, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos a la etiofisiopatogenia. ¿Qué pasos tengo que pasar, valga la redundancia, para llegar a que se convierta ese elemento dentario en un foco séptico activo? Y la principal causa es la historia natural de caries no tratada. Eso es una redundancia. Cuando uno lee un paper, un libro que dice historia natural, es la evolución de una enfermedad
que no ha recibido tratamiento. Principal causa, entonces, historia natural de una caries que no ha sido tratada. Hola, Sandrita. Hola, Agustín. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, sí, bien. Yéndome a casa. Así que bueno, te voy a escuchar ahora desde la calle nomás. Buenísimo. Entonces, esa caries no tratada puede pasar por diferentes tipos de crisis dolorosa. Desde la hiperemia, duración del dolor mientras dure el estímulo, luego calma ese dolor, hasta los dolores espontáneos de las pulpitis incipientes y las pulpitis avanzadas. Sin embargo, tanto el estadio de hiperemia pulpar como pulpitis incipiente y pulpitis abscedosa son a pulpa viva. Aún no hay la presentación clínica de un foco séptico activo. Luego de la pulpitis, de ese dolor constante, pulsátil, agudo, paroxístico quiere decir crisis, vamos a tener un estadio en donde desaparece el dolor. Eso coincide con la sección del paquete vasculonervioso que llega a los ápices radiculares del diente problema. Entonces hay un momento, los autores difieren en la fecha, en los días, algunos dicen 48 horas, otros 72 horas, donde no hay dolor. Y estaríamos en presencia de una necrosis aséptica, todavía no hay gangrena. Luego de eso comienza la formación del foco séptico activo, cuando comienza el estadio histopatológico de necrosis y gangrena pulpar. Esa es la evolución de una caries que ha comprometido el órgano dentino pulpar y que no ha sido tratada. Luego que ya tengo la necrosis y gangrena pulpar, puedo tener distintos estadios de diseminación bacteriana. Ahí fíjense, tengo una situación clínica, volviendo a lo que me decía Carolina, de que habían visto en endodoncia y en periodoncia como lesiones endoperiodontal. Ahí tengo la primera imagen, donde ha sido la evolución de una caries no tratada y se ha provocado la muerte pulpar. Ahora bien, ¿de qué va a depender de que yo tenga manifestaciones regionales, manifestaciones periodontales o en el mismo diente? De la integridad de los tejidos. Entonces nos vamos a imaginar a un paciente inmunocompetente, a un paciente con periodonto normal y a un paciente con un diente íntegro. Entonces vamos a ir descomponiendo. ¿Qué pasaría si un paciente no es inmunocompetente? ¿Qué pasaría si un paciente no tiene buena higiene y tiene periodontitis? ¿Y qué pasaría si el elemento dentario está fracturado o está cavitado? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Entonces, a lo que voy. No todos los pacientes desarrollan pulpitis. No todos los pacientes desarrollan absceso periodontal y no todos los pacientes se les hincha la cara. Vamos a ver que depende de distintos factores. Vamos a la situación clínica primera. Como verán ustedes, hay una lesión perirradicular apical, ¿sí? Hay una cavitación, hubo una caries que no ha sido tratada, pero ¿a dónde se está diseminando la infección ahí? La cavidad bucal, digamos, al exterior. Claro, pero ¿por qué vía? Mirá las flechitas. Por la vía periodontal. Bueno, ¿y cómo te parece a vos que estará el periodonto de ese paciente? Deficiente. Periometría. Claro, chicos, perfecto. Entonces, fíjense, la primera situación clínica, todo ese material de descombramiento luego de la necrosis y gangrena va a escoger, va a elegir drenar
clivar. ¿Clivar qué quiere decir? Acceder a un tejido vecino por una zona de menor resistencia. Va a elegir clivar el tejido periodontal porque prácticamente estaba afectado. Fíjense que hay una lesión elemental bolsa y fíjense que hay pérdida de hueso. Entonces, ¿se acuerdan cómo conocían esta situación clínica del año pasado? Esta era una lesión endoperiodontal tipo 1. Ven la bolsa, se le produce profundidad del sondaje, pero cuando hago los test de excitabilidad, el elemento está en necrosis y gangrena pulpar. Al tener la bolsa y aumentar la profundidad del sondaje INIC, yo simulo que es una periodontitis. Sin embargo, la etiología de la diseminación bacteriana es producida por la necrosis y gangrena pulpar. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Sí, sí. Entonces, esto sería lo que ustedes vieron el año pasado como una lesión endoperiodontal tipo 1. Simula ser periodontal, pero la verdadera etiología es pulpar. ¿Ok? Vamos a la situación clínica número 2. El diente está íntegro, pero el paciente, si se fijan lo marrón de la imagen, que es el nivel de hueso, ha tenido pérdida ósea. Entonces, la diseminación bacteriana, por lo contrario a la situación clínica anterior, fue producida desde el periodonto al periápice. Contaminó la infección periodontal el periápice y se produjo la necrosis y gangrena pulpar. Esto es lo que ustedes veían el año pasado como una lesión endoperiodontal tipo 2. Hago los test de excitabilidad pulpar, dan negativos, el diente está elongado, el diente está hipermóvil y yo digo, obviamente hay una necrosis y gangrena, hago la endodoncia, pero al hacer los registros periodontales me doy cuenta que la vía de contaminación ha sido por vía de ligamento periodontal. Entonces ahí se le puedo llamar lesión endoperiodontal tipo 2. Simula ser pulpar, pero en realidad es periodontal. ¿Estamos hasta aquí? Sí, sí, sí. ¿Se entiende, verdad? Y vamos a la tercera imagen. Ahí están coexistiendo en el mismo tiempo, tanto la enfermedad periodontal como la enfermedad pulpar. Comunicándose, cuando se comunican las dos lesiones, o sea, yo ejerzo la maniobra clínica de profundidad de sondaje y rozo o me pongo en comunicación con el periápice del elemento dentario que tenía la bolsa, y ahí ya lo puedo llamar lesión endoperiodontal verdadera o tipo 3. ¿Cuál sería cuando coexisten en el tiempo tanto patología periodontal como patología pulpar? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe, muy claro. Perfecto, gracias. Entonces, ¿hay alguna otra etiología, además de la historia natural de una caries no tratada, para que se produzca un foco séptico activo de necrosis y gangrena? Y sí, el apretamiento, el bruxismo, la oclusión traumática. Muchas veces las necrosis y gangrenas se producen por un apretamiento o por un bruxismo descompensado no tratado. Esa es otra causa. Y la tercera causa es cuando, habiendo sido realizado con anterioridad el tratamiento de conducto, han persistido bacterias o han bajado las defensas de mi paciente y el paciente aparece en el consultorio con una crisis periodontal aguda. A eso se le llama reagudización endodóntica. Es en elementos con el tratamiento de conducto previamente hecho que fracasó. ¿Se entendieron las causas, verdad? Sí, totalmente. Ahora bien, como yo les dije al comienzo de esta clase, no todos los pacientes hinchan la cara, no todos los pacientes desarrollan un absceso periodontal y no todos los pacientes
presentan una pulpitis abscedosa. ¿De qué va a depender el desarrollo y las manifestaciones clínicas de los focos sépticos activos? De una guerra, de un equilibrio que es demasiado perfecto, entonces cuando algo claudica se provoca la manifestación clínica. O pasó algo con la inmunocompetencia, bajaron las defensas de mi paciente, que le voy a llamar hospedero, al ser humano lo voy a llamar hospedero, a la boca huésped, han bajado las defensas del hospedero, o tengo una bacteriología particular virulenta agresiva. Desde el momento que haya un desequilibrio entre la inmunocompetencia y la virulencia bacteriana, voy a tener manifestaciones clínicas diferentes. Acá hay un dato que les quise traer, que es de radical importancia. Es espeluznante. Una enfermedad periodontal infecciosa tiene miles de especies, tiene más de 400 subespecies bacterianas. Pero ¿saben lo que pasa, doctores? El desarrollo y la progresión de una periodontitis provoca como principal manifestación tisular el desarrollo de tejido de granulación. ¿Duele una enfermedad periodontal, chicos? Hello. No, profe. No. Bueno, trátenme bien, ¿sí? No, no me gruñan. ¿Y por qué no dolerá? Porque es de avance lento y crónico. Ajá. Profe, pero hay algunas veces que supura la encía cuando está muy avanzado y eso duele, no sé si duele. No, duele el encapsulamiento del pus. ¿Puede ser porque es por el periodonto y no por la pulpa? Claro, pero fíjense qué insidiosa y qué viva que es la enfermedad periodontal, porque salvo una gingivoestomatitis herpética y los abscesos, como decía su compañera, una periodontitis, al ser crónica y al ser insidiosa, ¿qué quiere decir? Solapada, sin urgencia. Al ser insidiosa, no presenta como signo cardinal el dolor. ¿Y saben por qué? Porque a medida que se va perdiendo hueso y migra hacia apical el epitelio de unión, se va formando un tejido que es importantísimo que lo conozcan. ¿Qué tejido es el principal que está presente en la enfermedad periodontal? Que no coagula. ¿El tejido de granulación? Granulación que es aneuronal y celular. Es exactamente, es tejido de granulación secundaria. Y esto tiene muchísimas características que ustedes tienen que conocer. Principalmente tiene menos cantidad de factores de coagulación. Importantísimo que lo sepan. Menos cantidad de factores de coagulación. Y segundo, es aneuronal. Al ser aneuronal, no se provoca el avance de enfermedad periodontal con dolor. Ahora bien, la periodontitis avanza, se va perdiendo el soporte dentario y está cursando la periodontitis sin dolor. Ahora bien, ¿se puede producir una urgencia o una emergencia por una periodontitis? Y es muy raro. ¿Saben por qué? Porque la defensa que va a tener a medida que avanza la periodontitis es comer hueso, comer colágeno, comer tejido. Y si drenara material, si hubiera supuración, elementos de placa bacteriana patógena van a drenar a través de la luz de la bolsa, que es cuando ustedes les enseñaron en periodoncia a marcar el registro de supuración. ¿Me van siguiendo? Sí, profe.
Entonces, es muy raro, salvo que existe en algunas situaciones un absceso periodontal, como decía su compañera, es muy raro que te frecuente un paciente por una urgencia dolorosa por periodontitis. Más de 400 subespecies bacterianas, pero no manifiesta generalmente urgencias odontológicas porque les vuelvo a repetir, come colágeno y come hueso y el diente se va aflojando. Sin embargo, una caries tiene muy pocas especies bacterianas. Una caries no tiene más de 8 especies bacterianas, pero las manifestaciones son ruidosas, no son insidiosas. Una caries avisa con el dolor, avisa con la fractura de los tejidos duros, avisa por la hipermovilidad y por la elongación cuando entra en necrosis y gangrena. Entonces, sí, los focos sépticos derivados de una caries pueden provocar una urgencia odontológica versus el desarrollo de una periodontitis. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Es importantísimo que conozcan lo que les dije recién del tejido de granulación. A mí me causa mucha gracia, lo digo con ternura, ¿eh? No me estoy riendo. Cuando ustedes recién se reciben y recién se instalan, y claro, tienen todos los conocimientos de los 5 años de la carrera a flor de piel. Entonces, arde mi teléfono, doctor, fui alumno suyo, no le para la hemorragia a mi paciente está con hemorragia, no será hemofílico, no tendrá un problema de las plaquetas. La mayoría de las veces, chicos, cuando un elemento está en necrosis y gangrena, les vuelvo a repetir, se provoca tejido de granulación. Entonces yo les digo siempre la hemorragia del recién recibido, que es cuando no se realiza la toilette postquirúrgica. Entonces, con ese dato que yo les di recién, que el tejido de granulación tiene menos factores de coagulación, sigue sangrando y uno se asusta cuando está recién recibido y cree que el paciente se va a volver un vampiro, se va a quedar sin sangre o se me va a morir, y simplemente realizando la toilette del sitio quirúrgico o del sitio periodontal que raspe, se cohíbe la hemorragia. Otro dato que es importante para su vida profesional es esto que le dijimos recién a ustedes, que el tejido de granulación no coagula. Les doy un tip importante para su vida profesional. A mí me enseñaron en periodoncia a depurar, a raspar y alisar. Y viene la pregunta del millón, ¿hasta cuándo raspo y aliso? Yo paso la cureta y veo que la raíz está lisa. Irrigo con algún antiséptico y me fijo que ya no tengo placa y ya no tengo sarro. Entonces, una que es muy buena para que tengan en cuenta en su vida profesional, se formó el coágulo, ya está, no sobreinstrumentes. Se formó el coágulo, ya eliminaste el tejido de granulación secundario. ¿Cuál sería el primario? El coágulo limpio. ¿Se entendió? Profe, disculpe, ¿lo puedo repetir? Claro, vos tenés 2 características, Dai, del tejido de granulación secundario. Primera, que es aneuronal, no duele. Y segundo, que tiene menos factores de coagulación. Entonces, cuando vos raspes y alices o cuando limpies el alvéolo, una vez que realices una extracción, vas a eliminar lo que ustedes le dicen vulgarmente proceso. Eso es tejido de granulación secundario. Y te vas a dar cuenta, por más que notes con la cureta que el sitio y el diente está liso, que vos quitaste todo el tejido de granulación secundario cuando logres el coágulo. ¿Entendiste, Dai? Sí, doctor, ahora sí, muchas gracias. Por otro lado, otra manera, Dai, que te vas a dar cuenta, por ejemplo, que estés raspando en un braqui. ¿Me va siguiendo la idea? Sí. Estás raspando 36 y 37 de un braqui cachetudo. Ya no sabes por dónde poner el espejo, en la fosa pterigomaxilar, no ves nada. Una de las maneras, Dai, es escuchar el primer ay. Estás raspando, ay. Bueno, eso sabes qué quiere decir, cuál es el tip. Llegaste a la primer fibra sana.
Ya sacaste el tejido de granulación. Gracias, profe, por el dato. Por Buenísimo. favor. Sí, vos sabés que es importante para que no tengas que anestesiar toda la boca. Bien. Entonces, justamente recién yo les semejaba y les decía que el desarrollo de una manifestación de infección en algunos pacientes va a ser de una manera, en otros va a ser de otra manera y en un tercero va a ser de otra manera. Primero principal, es distinto un paciente que sea inmunocompetente, entonces toda la infección, el foco séptico va a quedarse en su lugar, a que esté inmunodeprimido, entonces la infección trate de ir a sitios vecinos. Por otro lado, es distinto que yo tenga un periodonto de altura conservada o que tenga un periodonto sin tejido de granulación. Ahí la vía para diseminar la infección no va a ser la de primera elección, la del ligamento periodontal, porque está sano, está limpio. Y por otro lado, muchas veces cuando yo veo una infección y que el diente está íntegro, no está cavitado ni tiene una lesión de caries, ahí voy a tener que buscar las otras dos causas. Tengo un flemón o tengo hinchado fondo de surco, pero el diente está virgen, está hermoso, tiene el esmalte sano, no tiene ninguna restauración. Entonces ahí voy a tener que buscar el trauma ocluso periodontal como causa, o tomo una radiografía y quizás tengo una resina perfectamente bien hecha, que yo no la distinga del color, el aspecto cromático normal del diente. Entonces, tenga que tomar una radiografía y la radiografía sí se vea un fracaso endodóntico. Ese es el razonamiento que voy a hacer. ¿Está inmunocompetente o no? O al revés, me llega mi paciente con la cara hinchada y inmunocompetente no va a estar, porque viene con 3 caras. ¿Se entiende cómo es el razonamiento que vamos haciendo para llegar al diagnóstico? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Es hermoso este tema porque es fundamental. Y vamos al primer caso. Si yo tengo mi paciente inmunocompetente y si yo tengo mi paciente con un periodonto de altura normal, ¿qué manifestación de las 3 voy a desarrollar? ¿La celulitis? Vamos a razonar un poquitito. Yo tengo el diente, el periodonto, perdón, no entra a la sonda ni a palos. Hago la historia clínica del paciente, no tiene lesiones estomatológicas, el paciente es limpio, sus defensas están fantásticas. ¿Cuál de estas 3 estructuras va a ser la que está alterada? ¿Cuál va a ser la presentación? Claro, claro, tiene bien los nervios, tiene bien el periodonto. Ahí ese paciente inmunocompetente y con periodonto normal va a elegir la pulpitis abscedosa. Convengamos que ya el diente está en necrosis y gangrena. ¿Me siguen? Sí. Fíjense qué sencillo que es llegar a un diagnóstico cuando yo tengo estos 3 parámetros. Ahora descompongamos. Si mi paciente elige diseminar la infección a través de la bolsa, ¿cómo lo caracterizaría? ¿El diente está bien? ¿Las defensas están bien? ¿Y qué está mal? El periodonto. Claro, eligió clivar, eligió supurar, eligió descombrar el material de la necrosis porque el periodonto está hecho percha. El colágeno está mal formado. Hubo pérdida ósea. Ahí descompusimos el segundo tipo de paciente. Y vamos al tercero. ¿Qué pasa con el paciente que desarrolla celulitis? Celulitis es sinónimo de cara hinchada, chicos. ¿Estamos? Entonces, ese paciente, dentro de esas 3 manifestaciones clínicas, va a ser el que está inmunodeprimido. ¿Qué inmunidad está alterada? La aguda inespecífica, macrófagos y neutrófilos, ¿sí?
Fíjense que es importante, antes de que yo dé un tratamiento, conocer los mecanismos fisiopatogénicos, porque la mayoría de las veces, cuando el paciente les llega, chicos, con una urgencia odontológica, a la infección la va a acompañar el trismus. Ni qué les digo los pacientes hospitalarios. Hay muchas veces en zonas donde no hay hospitales grandes, donde no hay hospitales centrales, donde el paciente lo tienen que internar. Y recién cuando puede abrir la boca, completar el diagnóstico. Pero, por ejemplo, uno de los tips que ustedes se pueden guiar es decir, está la cara hinchada, ¿qué pasó con los ganglios linfáticos de ese paciente? No me sirven para nada. A su vez, los ganglios linfáticos. Perfecto, linfocitos. Pero si yo tengo 1/3 de todos los ganglios linfáticos del cuerpo, entre cabeza y cuello, ¿por qué aparece con 3 caras mi paciente y con un ojo hinchado? Entonces, la inmunidad que falló es la inmunidad aguda inespecífica. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, doctor. Sí, sí. Es importantísimo. ¿Cuál vendría a ser el mecanismo fisiopatogénico? La muela se muere. La muela, el diente se muere. Como la inmunidad no reconoce los factores de virulencia de esos estreptos, estafilococos, bacilos de la necrosis y gangrena, manda sangre y manda suero. Para tratar de contrarrestar la infección, manda más sangre. ¿Se dan cuenta por qué la celulitis? Entonces, no puede porque no lo reconoce para atacarlo directamente. Entonces, al encontrarse con algo desconocido, va a mandar sangre, va a mandar suero, para tratar de contrarrestar la infección. Por eso se da la cara hinchada. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. El organismo está confundido, por eso es que manda más sangre a las zonas adyacentes a donde está el foco de necrosis y gangrena. Bueno, vamos a un sencillo recordatorio de lo que es una pulpitis abscedosa. Elementos dentarios sí o sí con diagnóstico de necrosis y gangrena. A diferencia de los cuadros con pulpa viva, la pulpitis abscedosa, el dolor es más intenso y es constante. No se desarrolla con episodios coincidentes con el pulso arterial, como los cuadros a pulpa viva, pulpitis incipiente y pulpitis abscedosa. Pulpitis incipiente y pulpitis avanzada, perdón. La abscedosa, el dolor es más intenso y es constante. La Academia Internacional del Estudio del Dolor, que es donde dice IAP, International Academy of Pain, lo clasifica del 1 al 10 con un 6 o 7, o sea que es un dolor paroxístico, es un dolor intenso. ¿Y qué pasa? Todo el material de descombramiento no tiene por dónde salir. Habíamos dicho que el periodonto estaba sano. No puede romper el colágeno del ligamento periodontal para drenar a través de la luz de la bolsa. Entonces, distiende las paredes dentinarias y del espacio pulpar y ahí se provoca el diente más largo, el diente hipermóvil y la crisis dolorosa muy intensa. Eso es una abscedosa. ¿Les quedó claro? Sí, doc. Perfecto. Esperen, antes que pasemos al otro, cuéntenme un poquito. ¿Y qué harían ustedes? Recuerden que los seminarios es un espacio para que nos equivoquemos todos. Entonces, ¿cómo tratarían esa abscedosa? Primero calmando el dolor. Hacer apertura. Muy bien, hacen una apertura, perfecto. ¿Qué más? Antibiótico terapia. Bueno, ahí está, ahí está. Habíamos dicho que de las 3 opciones que vos tenías, que drene por el periodonto, que desarrolle una abscedosa o que se le hinche la cara, el que era inmunocompetente y tenía periodonto sano elegía la abscedosa. ¿Me va siguiendo? Sí, profe. Entonces, la resolución es el acceso cameral
y la baje con antisépticos de segunda generación. Cuando vos das antibióticos, en este caso, es cuando el paciente tiene una condición ASA distinta de la 1. Esto es importante, por favor, que me lo sigan. Si yo en la historia clínica de urgencia, mi paciente me relata diabetes, antecedentes de endocarditis, prótesis valvular, reumatismo poliarticular agudo, fiebre reumática, lupus, deduzco que tiene una patología de base aunque esté compensado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Esto es importantísimo, por favor, no tengo problema en repetirlo. Está compensado mi paciente, pero tiene una condición sistémica de base. Profe, en ese caso, perdón, ¿sería lo mismo si, por ejemplo, el paciente está con corticoterapia? Claro, estoy inmunodeprimido. Claro que sí. Tratamiento crónico es un inmunosupresor el corticoides, Carolina. Bien. Entonces, acá viene el juego. Les cuento yo cuál es la normativa de la OMS. Presten atención. En pacientes ASA, distintos de la 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5 o ASA 6, se recomienda para prevención, este plan terapéutico se llama preventivo. ¿Preventivo de qué? De endocarditis infecciosa subaguda. ¿Me van siguiendo? Eso es lo que quiero prevenir. Entonces, en pacientes ASA, la OMS recomienda 2 gramos de betalactámicos 1 hora antes del turno en una sola toma. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, ¿puede repetirlo? Claro que sí. La OMS recomienda administrar por vía oral 2 gramos 1 hora antes del turno de un beta-lactámico en una sola toma. Bueno, gracias. Espera que no termine, Teresa. ¿Ah? Terminás de atenderlo al paciente, te fijas en el reloj y a las 6 horas la mitad de la dosis. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Esa profilaxis sería en caso de este tipo de urgencias, pero por ejemplo, si yo tengo mi paciente compensado, por ejemplo, tengo que hacer la ficha periodontal o ese tipo de cosas, también hay que... ¿Cómo andas, Pauli? Excelente tu pregunta. No, es así. Una cosa es la severidad de las recomendaciones de la OMS. Por eso cuando empezó la clase yo te dije que eran terribles las recomendaciones. Yo te cuento, Paula, que la OMS, por ejemplo, para un paciente diabético recomienda la profilaxis para técnica de cepillado. Para técnica de cepillado. Obviamente que vos la vas a aplicar en todo lo que sea remoción de infección. El tema del teórico de hoy. Si vos en tu paciente identificás focos de necrosis y gangrena, también se considera los dientes con tratamiento de conducto, ahí das la dosis para endocarditis, ¿me entendés? Bien, y si yo tengo que hacer una depuración... Si vos me preguntás cómo actúo en mi consultorio porque hay pacientes de riesgo, sí, se la doy. Bien. Sí, se la doy, sí. Es distinto, Pablo, que vos atiendas, hagas cualquier procedimiento terapéutico a pulpa viva, un arreglo, una operatoria, una prueba de prótesis. ¿Te das cuenta? Bien, gracias. Bueno, y acá viene la pregunta, sí. Una pregunta, porque justamente hablando de este tema, me habían comentado de un caso clínico de un chico, un paciente joven que había acudido a la consulta supuestamente por un absceso, en el cual se lo trató ahí en el consultorio y después este chico terminó internado, se le hicieron una traqueotomía y todo porque, bueno, parece ser que la infección se diseminó.
Sí, En ese tipo de casos, sí. supongamos, es un paciente que acude de urgencia, qué tipo de tratamiento o cómo debería uno tratarlo, ¿no? Porque, Actuar. Ya te cuento, Marcos. Excelente tu pregunta. Escúchame una cosita. Te termino una idea y ya te paso a contestarte esto, ¿sí? bueno, gracias. Chicos, y acá viene la pregunta del millón. Nosotros habíamos dicho, Paula, que hacía la apertura cameral en este paciente, pero que era de condición ASA. ¿Y qué hago? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Lo miro a la cara 1 hora hasta que le haga efecto el antibiótico? ¿O lo derivo? ¿O lo hago volver otro día? Porque el paciente está colapsado. No, la próxima. Profe, disculpe, ¿cómo fue la pregunta? Claro, yo tengo la normativa de la OMS que me dice 1 hora antes de tocarlo al paciente le tengo que dar 2 gramos en una sola toma de beta-lactámicos vía oral. ¿Me seguís de ahí? Entonces, ¿qué hago? ¿Lo miro a la cara y lo veo sufrir hasta que pase la hora? No, lo derivo. No, ¿sabés lo que No, vamos? o sea, se lo doy y le digo que esperen, sala de espera mientras yo sigo atendiendo. Bueno, quédense tranquilas que les resuelvo. Esperen un segundo que le voy a mandar a la doctora Bonafé un mensajito porque está en el colectivo y estamos enterándonos todo lo que pasa en el colectivo. Profe, si usted creó la reunión, usted la puede silenciar. Ah, pero qué chica inteligente. Ahorrímoslo. ¿Alguien se va a hacer la próxima? Listo. Entonces, vamos a actuar así, Juli. ¿Qué dice la OMS? ¿Cómo nos tranquiliza la OMS? Cuando tengas este tipo de urgencia, el acceso cameral lo van a realizar, pero un segundito. ¿Me están escuchando ahí bien? Sí, Sí, profe. Pero le haces firmar el consentimiento informado de que terminás la sesión de urgencia y el paciente se va a inyectar un antibiótico. ¿Se entiende? Sí. O sea, lo atendés lo mismo, le haces la apertura cameral, pero que te firme el consentimiento y que se coloque una penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades internacionales cuando salga del consultorio. Así le atendés la urgencia. ¿Se entendió o no? sí, profe, bien. Bueno, de ahí, de cuando le diste la dosis preventiva de endocarditis infecciosa, terminás de atenderlo con 6 horas y que tome la mitad de la dosis. ¿Se entendió? Sí, pero ¿Y cómo sigue el antibiótico? ¿Cómo seguimos? ¿Se le puede dar amoxicilina con clavulánico durante 5 días? Bueno, ahí está, Marcos, justamente. Me encanta a mí este teórico, este seminario, porque es para aclarar unas dudas. No, Marquitos, no le vas a dar nada porque tu plan fue para prevención de endocarditis infecciosa. Nada más que para eso. Ah, ¿Se perfecto. entiende? O sea, si vos hablas de plan para prevención de endocarditis infecciosa, tenés los 2 gramos de beta-lactámico 1 hora antes por vía oral en una sola toma y la mitad de la dosis a las 6 horas y se terminó, Marcos. ¿Estamos? Bien. Bien. Eso lo recomienda la OMS, Marcos, y lo recomienda la y lo recomienda la ADA, la Asociación Americana de Diabetes. Ahora, como todo, porque no dejo de conocer de que en cada cátedra le dan un plan distinto,
Hay otra controversia, Marcos, con la AHA, Asociación Americana de Cardiología. ¿Qué es lo que dice? Que es demasiado los 2 gramos. Que con 1,5 gramos en una sola toma está bien. ¿Me seguís? Sí, sí. Eso lo vas a valorar vos por cómo esté la boca. Si la boca tiene bastante infección, le das los 2 gramos. Si es un paciente adolescente que tiene un soplo, por ejemplo, y no tiene otra cosa, darás 1,5 gramos. ¿Se entendió? Perfecto, profe. Gracias. Bien. No me olvidé de lo que me preguntaste. Ya llego, ya te dio la parte del teórico con la que llegamos. ¿Se entendió hasta acá, doctores? Sí, profe, yo tengo una Sí, vuelta profe. rápida. Sí, pregunten que estamos para eso. Cuando es en urgencias, que bueno, que el paciente después se inyecta el antibiótico, después también de la severa se inyecta, también sería la mitad del beta-lactámico, o no, solamente con la penicilina está bien. No. Vos tenés la dosis de prevención que terminó el cuantito a las 6 horas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Suponete que no tenés tiempo, está muerto de dolor. Le indicas un antibiótico que tenga un espectro entre 10 a 14 días. Por eso te dije penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades internacionales por vía intramuscular. Ajá. ¿Estamos? Sí. Entonces te quedas tranquila de controlarlo, de volverlo a ver, de ver si le calmaron los síntomas y ese diente le tenés que terminar el tratamiento de conducto o le vas a hacer la extracción. Tenés 10 días aproximadamente. Ah, bien. Buenísimo. Sí, esa es buena. Ya vamos a ver las alternativas. ¿Se entendieron? Los 2 planes, 2 gramos, la OMS, Asociación Americana de Diabetes, 1,5 gramos, la Asociación Americana de Cardiología. A lo largo de los seminarios vamos a ir viendo otros planes. Esos son los recomendados por la OMS. Pero nunca viene el que es intolerante a esto, el que es alérgico a esto, la embarazada. Hay planes especiales. Este plan básico lo entendieron. Sí, profe. Sí. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Lo que vos quieras. Bueno, gracias. Le cuento. Nosotros como paciente integral tenemos un paciente de unos 50 y pico de años, hombre, que tiene puesto 2 stents en el corazón, es diabético y toma, bueno, aparte de la metformina de 500 miligramos, si no me equivoco, toma 6 remedios más, 6 medicamentos para el corazón. Yo tengo una duda, por ejemplo, para el tema del destartaje y para hacer el sondaje, ¿nos recomienda también medicarlo por las dudas? 3 recomendaciones, Milena. Primero y principal, vas a tener antiséptico de segunda y una jeringa de tuberculina siempre en tu mesa clínica. ¿Me vas siguiendo? Sí, profe. Me estoy refiriendo a clorexidina al 0,12, iodopovidona al 10% o hexetidine al 2,5%. Después revisa lo que está grabado el seminario. Iodopovidona al 10%, clorexidina al 0,12 o hexetidine al 2,5%. Le vas a irrigar las bolsas. ¿Me vas siguiendo? Sí, profe. ¿Lo vas a cubrir con la dosis para endocarditis? Y vas a cambiar los pasos. Lo vas a raspar y una vez raspado vas a sondear. Ah, bien, porque encima también tiene bastante sarro, por eso Bueno, también quería pero preguntar. ¿me entendés la idea? Sí o Sí, sí que esté cubierto para endocarditis. Y una vez que vos tengas la bolsa despejada, ahí vas a tomar las medidas. Listo, profe, perfecto, le agradezco mucho. No, por favor, esa es una de las maneras que hacemos en consultorio, porque una cosa, Mirena, yo quiero dejarte una cosa en claro que el otro día se la tuve que repetir a mis jefes. No me malentiendas que como periodoncista te diga torturarlo al paciente con el sondaje. No. A ustedes en 4º año les enseñan la ficha completa porque uno no sabe si vos vas a trabajar en una escuela, uno no sabe si vas a ser periodoncista, uno no sabe si te vas a dedicar a la prótesis y vas a necesitar saber las medidas para colocar una incrustación o hacer un alargue de corona. Por eso las 20.500 medidas. En consultorio muchas veces no pasa eso, Milena. Me viene un paciente a la consulta periodontal y yo no puedo medirlo si está cubierto de sarro. Yo no puedo transmitir biofilm
supragingival al espacio infragingival. Entonces, muchas veces invierto en el consultorio, depuro, y una vez que esté despejado y se forme el epitelio de la vertiente externa, ahí raspo y aliso y lo cubro con antibiótico. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces, habíamos quedado que esas eran las dosis para endocarditis infecciosa. Hay una excepción, Milena, que es tu paciente, el paciente diabético. Vos sabes que no desarrolla endocarditis, pero se lo cubre igual. Y vos me vas a decir, pero Agustín, ¿cómo que se lo cubre igual? Exactamente igual. 2 gramos de betalactámico, una sola toma vía oral, 1 hora antes, la mitad de la dosis a las 6 horas. En el caso particular del diabético, tiene otro objetivo. Milena, el diabético desarrolla infecciones regionales. Podés tocar una bolsa y hacer otro absceso. Yo nunca me voy a olvidar la primera vez que tuve que actuar en una pericia judicial. Fue espeluznante lo que les voy a contar. Fue la enucleación de un ojo, porque en un paciente diabético no lo habían cubierto con antibióticos en la extracción de un 7 superior. La infección se fue a órbita, se fue a ojo. De terror. En el caso del paciente diabético es para que no disemine infecciones. Milena, lo cubrís igual que para la endocarditis, simplemente que en el diabético buscas otro objetivo, que no haga diseminaciones a distancia ni regionales. ¿Se entendió? Sí, profe. O sea, se lo medica igual, pero con el otro objetivo. Claro, yo casi me muero. ¿Para cómo era? No tenía poco tiempo de recibido, ¿viste? Vos no querés declarar contra un colega, pero fíjate lo que pasó por no cubrir a un diabético en una extracción, quedó sin un ojo, o sea que no es broma. Vamos a analizar un poco lo que me preguntaba Marcos recién y vamos a razonar entre todos la imagen número 1 y la imagen número 2. ¿Alguien me puede describir qué le llama la atención de la imagen número 1? La retracción gingival que tiene, que presenta. Por un lado, Bien. el diente está de otro color. ¿Qué más? Extrusión del diente. Está fuera de la línea de oclusión. Fuera de la línea de oclusión, perfecto. ¿Qué más? Exposición del cemento. Claro que sí. Bueno, supongamos que no hicimos los test de excitabilidad. ¿Qué diagnóstico piensan ustedes que tiene el 21? El 11. Negativo. ¿Cómo Santiago negativo? Eso no es un diagnóstico. ¿Cómo negativo? Diagnóstico, perdón, la necrosis pulpar. Estaba pensando sobre la sensibilidad pulpar. Disculpe. Exactamente, no, pero te estoy haciendo un chiste. Claro. ¿Y Santiago, ya que estás, cómo lo estudiarías? ¿Vos querés saber si ese diente está muerto o no? ¿Qué métodos de diagnóstico utilizarías? Primero, bueno, utilizaría el EndoEyes, colocándolo en un rollito de algodón y poniéndolo, colocándolo en el diente y ver si el paciente siente sensibilidad o no. También con la palpación con el espejo, haciendo una inspección táctil en el diente. Muy bien, perfecto. ¿Qué más haces? ¿Qué más harías? Muy bien. Bueno, lo mismo, o sea, lo del EndoEyes y esto, lo de la palpación táctil en los elementos vecinos para que el paciente también compare la sensibilidad entre cada y uno de los elementos. Y otro método. Doctor, indagar sobre la historia clínica del paciente, preguntando, Claro, además de claro, las exactamente. La anamnesis no se la reemplaza por nada. La anamnesis no se la reemplaza por nada. Está perfecto lo que dijo Santiago. No, bien, perfecto. Pero no te olvides que cuando uno diagnostica trata de buscar la causa probable. Trata de buscar la etiofisiopatogenia.
¿Se entiende? Entonces, preguntarle que fue un golpe, usted aprieta, a usted le quedó alta una obturación, usted se cayó, usted le hicieron un tratamiento de ortodoncia previo, usted concurrió alguna vez a un periodoncista, a usted le intentaron realizar un tratamiento de conducto en ese diente, le grabaron con ácido, ¿sí? Inspección bucal, le faltan las muelas, a ver si está sobrecargado oclusalmente. Hago el sondaje periodontal y hago las pruebas de excitabilidad pulpar que decía Santiago. ¿Me siguen? Sí, muy bien. Bien. Ahora bien, vamos a la imagen número 2. ¿Qué es lo que ven? Pérdida ósea angular. Ajá. ¿De cuántos tercios? 2/3 por lo menos. Por lo menos. ¿Qué más ves? Ensanchamiento del ligamento periodontal en el ápice. En el ápice. Yo eso lo pondría en duda, lo del ensanchamiento, porque también como no está la línea oclusal, no coincide con los otros elementos, sí, como que me voy más a una avulsión. ¿Me fui muy lejos? No, el elemento está desalojando el alvéolo, eso es una enorme verdad. Ahora, ¿ves lesión en periápice? Sí. Yo sí, ensanchamiento del ligamento. Sí, ahora bien, hay una lesión radiográfica en el periápice. Hay una radiografía principalmente negra, salvo algunos depósitos de cálculo que le han quedado al paciente en la unión del tercio cervical y el medio de la raíz, ¿no? Sí. Si yo coloco una sonda periodontal, ¿llego al ápice? Yo creo que sí. Eso es un capricho suyo. No, no llega al ápice. Chicos, es una doctora de mi cátedra, no van a creer que estoy maltratando ni peleando a alguien. Nosotros estamos haciendo un chiste. Para mí sí. ¿Usted por qué le quiere sacar plata al paciente? Chicos, fíjense, habíamos visto nosotros en las imágenes anteriores, habíamos visto antes, un segundito. Aquí sería una verdadera comunicación apical y del periodonto. ¿Me siguen? Sí. La imagen número 3, es una verdadera endoperio. Sí. Bien. ¿Y es igual a la placa radiográfica? No, a usted le quiere poner igual porque es una caprichosa. ¿Ven algo de separación? ¿Ven algo de separación entre la lesión periapical y la periodontal? No. No, yo estoy viendo mal a lo mejor. No veo bien. Yo no veo. Bueno, acá estamos. Parece como que hay un tabique en lo que sería en el medio. Entonces, para que no se confundan con los que les dije antes, donde la sonda pasaba libremente desde la bolsa y me comunicaba con el periápice, acá hay hueso sano, hay hueso con cortical. ¿Me van siguiendo? Sí, muy bien. Entonces, el diagnóstico histopatológico de la pulpa es necrosis y gangrena, que está coexistiendo en la misma situación clínica con enfermedad periodontal infecciosa, pero no es un endoperio verdadero. ¿Sería una tipo 2? No. No, ni 1, ni 2, ni 3, ni nada, porque no se comunican. Ok. Es patología pulpar en la misma situación clínica del elemento 11 con patología periodontal. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Pero no se comunican, ni la microflora ni la placa bacteriana, no. Tienen dos tratamientos distintos. ¿Estamos? Sí, perfecto. Entonces, recién habían hablado ustedes, Serena había dicho los datos de la historia clínica, Santiago había hablado de
los test de excitabilidad con butano, frío, calor, test de fresado, comparación con el homólogo, sí. No se olviden que Marcos me dijo recién que lo que principalmente le llamaba la atención a él era la retracción gingival. Entonces, ese análisis lo vamos a hacer completo con el examen oclusal. Una vez que esté anestesiado el paciente, que luego que he hecho los test de excitabilidad y que tome una decisión, voy a poner glicerina en esos dientes o vaselina y voy a tomar modelos para ver si ese paciente, la etiología de las 3 que les dije yo, historia natural de caries no tratada, trauma ocluso periodontal o reagudización endodóntica, si no se debía a una reagudización endodóntica. ¿Me van siguiendo? A un trauma oclusal. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí. ¿Seguro que les quedó claro? Me parece que no. Se entiende que la retracción gingival me dice que tengo que hacer el análisis oclusal porque quizá la causa sea apretamiento, rechinamiento mandibular, sea trauma. ¿Me siguen? Sí. Sí. Es más, tengo que tomar el modelo antagonista y un registro de mordida porque le pueden faltar el 41 y el 42, ¿o no? ¿Se entiende? Sí, sí. Que el diente se haya destruido por la ley del componente anterior de fuerza. Tengo que saber si al diente lo empujó afuera la periodontitis. Supongamos, Marcos, que yo dedujera que el diente, les hablo en términos, no crean que hablo como un guatuzzi, es para que me entiendan. Por eso le hablo en términos vulgares. Si el diente está empujado hacia afuera, tengo que saber qué fuerza lo empujó y por qué. Vamos a pensar, fuerza A, periodontitis no, porque hay hueso sano que lo separe. El diente no se extruyó por periodontitis. Bien, ¿habrá algo en periápice que me pueda empujar ese diente, como se decía una compañera de ustedes, como una avulsión? Y sí, hay patología periapical. Y la tercera, me tengo que fijar si el diente no está viajando buscando su hermanito antagonista. Ley del componente anterior de fuerzas por trauma oclusal. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Seguro? Sí, profe. Bien. Ahora bien, generalmente si la vía de clivaje que el paciente elige es la supuración periodontal, la lesión elemental que se va a provocar si yo tengo una supuración periodontal se va a llamar absceso periodontal. El agudo duele, pero generalmente el drenaje es al interior de la boca, drena dentro de la boca cuando la causa es periodontal. Lo que vos me preguntabas, Marco, de los pacientes con urgencia internados, es muy raro que tengas una manifestación con la cara hinchado, que tengas una manifestación de una fístula cutánea fuera de la boca cuando la etiología es periodontal. Por lo que dijimos recién, en la enfermedad periodontal se degrada el colágeno, hay reabsorción ósea, entonces el drenaje de la infección generalmente es desde la luz de la bolsa al interior de la boca. ¿Se entiende? Sí, claro, porque aparte por lo que comentaban era que no se le había dado como un antibiótico ni antes, ni durante, ni después del tratamiento. O sea que según lo que se dice es que se le hizo el tratamiento y el paciente después cuando ya se fue a su casa, después terminó internado y bueno. Escúchame, Marquitos, ¿qué tratamiento le hicieron? No, la verdad que no sé mucho porque me lo comentaron así muy por arriba del caso. Ya después voy a indagar un poco más cómo fue porque el chico está mal, está en coma inducido y bueno, ahora le habían hecho la traqueotomía, pero sinceramente lo único que me dijeron que fue por una infección, por un absceso, pero más de eso no sabría. Claro, vos sabés que generalmente vos me habías dicho recién, mientras conversábamos, habías nombrado el Optamox, ¿no es cierto? Yo Sí. les cuento una cosa, disculpe la mala educación, estoy personalizando, les cuento una cosa. En los hospitales, ¿de dónde sos vos? Soy de acá, de Córdoba.
Cordobés de la Pero capital. viví mucho tiempo en La Pampa, así que prácticamente. Ah, mira vos, ¿en qué parte viste? En General Pico. En Pico, ajá. Sí. Escúcheme una cosa, hay lugares donde está preparado un esquema farmacológico, Marcos, escúchame bien, en los casos que el paciente tiene comprometidas las vías aéreas, eso estaríamos hablando de una ASA 4, el paciente está entrando en descompensación, ¿me seguís? Sí. Y muchas veces el equipo estable, los médicos de guardia, así como yo no tengo la obligación de conocer clínica médica, muchas veces el médico no tiene la obligación de conocer cada drenaje de cada elemento dentario. ¿Me va siguiendo la idea? Entonces, en la jerga hospitalaria, hay muchas veces, Marcos, que nosotros estamos de acuerdo con la medicación y hay veces que no estamos de acuerdo, pero acá lo importante, cuando te toque en tu vida profesional, para que no critiques como yo lo hacía antes, yo criticaba antes, y la prioridad es que un paciente pase de un ASA 4 a un ASA 3, o sea, ASA 4, comprometido los signos vitales, a un ASA 3, ligero estado de compensación y que salga del hospital con un ASA 2. Patología de base, pero que esté compensado. ¿Me seguís? Sí. Entonces, generalmente usan un esquema por venoclisis, endovenoso quiere decir venoclisis, donde constas, varía de acuerdo al centro de salud, metronidazol, corticoides, diclofenac en algunos centros. ¿Vamos bien? Sí. Metronidazol, diclofenac y un corticoides. En otros es gentamicina para anaerobios estrictos, diclofenac y que les había dicho antes, y el corticoides. ¿Vamos bien? Sí, sí. Y en otros, sulfametoxazol, ¿sí? Antibiótico de pequeño espectro, también gram negativos y filamentosos, sulfametoxazol, diclofenac y el corticoide. Algunos le dicen el triple esquema en la jerga hospitalaria, otros le dicen el cuádruple esquema. Yo me acuerdo una vez que tuve un agarradón, esto lo saco un segundito de tema, pero muchas veces la experiencia sirve. Tuve en un congreso un agarradón con el que ahora es un íntimo amigo mío, director de un hospital de una provincia, y yo discutía, Marcos, el diclofenac porque los focos sépticos son a pulpa muerta. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces yo decía, ¿para qué un AINE si no tiene pulpa? Porque está necrótica. Bueno, nos trenzamos en un congreso y al otro día me lo encuentro en el centro de la provincia donde estaba dando el congreso y me dice, ¿te puedo parar un segundito? Sí, sí. Y me mostró las fotos de lo que se atendía en el hospital. Te digo que es admirable. El objetivo en un centro de salud es sacarlo del ASA 4. Entonces, uno podrá estar de acuerdo, viste, nosotros muy científicos, ¿por qué le diste sulfametoxazol? El otro, ¿por qué le diste metronidazol? El otro, ¿por qué le diste corticoides? Que le baja más las defensas. La atención de pacientes ASA 4 en un hospital es que no se muera y sacarlo del estado de descompensación. ¿Te das cuenta? Claro. Ahí yo podés estar de acuerdo o no, pero hay que poner lo que hay que poner para atenderlo. Ahí le pedí mis más absolutas disculpas porque me mostró justamente situaciones clínicas de las que vos me estás nombrando. Pacientes con traqueotomía, pacientes internados con afectaciones en el pulmón, en riñón, por una infección bucal. Claro. Así que sí, sí, sí. Entonces, en ese tipo de casos, uno, ¿cómo tendría que tratar al paciente? Mira, te voy a dar varios tips, Marcos, ¿sí? Primero, haces una historia clínica sobre los órganos vitales más importantes. Inmunodepresión, riñón, corazón, diabetes. ¿Vamos bien? Sí. Ahí vas, porque como está en estado de urgencia, vas a tener que hacer una anamnesis dirigida. No la vida, dónde creciste, no lo cósmico-ambiental. Claro. La anamnesis del estado patológico y algunos datos de las condiciones biológicas.
ahí determinás aparentemente el grado de inmunocompetencia. Sí o sí lo vas a cubrir para endocarditis, sí o sí. ¿Vamos bien? Perfecto. Y si estuviéramos hablando de una pulpitis abscedosa o, como vimos nosotros en la diapositiva anterior, vos determinaste que la etiología era pulpar, Marcos, abrís cámara. Ah, bien. Abrís cámara. Independientemente que determines que si va a estar el pronóstico de ese diente comprometido para una extracción. No, ese es el momento. Si el paciente no tiene trismus, Marcos, y puede abrir la boca, abrís cámara. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si vos ves que tiene una manifestación periodontal que está supurando a través del periodonto, te quedás tranquilo. En la jerga hospitalaria se suele decir que el paciente fistulizó, quédate tranquilo, no le va a dar un edema de glotis. Ah, bien. ¿Te das cuenta? Sí. Levanta los niveles de adrenalina, Marcos, si los elementos dentarios comprometidos son primer premolar inferior o canino inferior. Ahí ultima tus posibilidades intelectuales de diagnóstico para que no te dé una angina de Ludwig o un flemón leñoso de piso de boca. Claro. ¿Estamos? Esa es la actitud de urgencia para que no pase a emergencia. Ya después que te sentaste a tomar un café, que se le pasó el dolor al paciente y que viste la etiología, que si era, como en este caso, que pareciera ser periodontal, pero no, la necrosis es pulpar, una vez que identificaste la etiofisiopatogenia, complementas tu medicación. Ah, bien. Entonces, sea como sea, abrís cámara y lavás hasta que deje de supurar. Bien. Con lo que tengas, lavás con lo que tengas. Yo recién le dije a tu compañera el protocolo de que uno tiene en el consultorio, sea o no sea endodoncista, para resolver la urgencia. Iodopovidona al 10%, clorexidina al 0,12%, Exetidine, que es el Buchex Forte, Exetidine 2,5%. Solución salina, solución fisiológica, suero fisiológico. En ese momento, lo que tengas hasta que deje de supurar. ¿Estamos? Sí. Ahora te complemento la información. Hasta ahí quiero saber si vamos bien. Profe, yo tengo una pregunta. ¿El triple esquema lo da para pasar de un ASA 3 a un ASA 2 o eso lo escuché mal? No, 4 a 3. De 4 a 3. Que no se te muera o que no se te descompense. Ah, perfecto. Gracias, profe. Mira, Dai, te cuento una cosa. Yo les estoy dando epidemiológicamente las causas más frecuentes, Dai, ¿sí? Que hay cosas raras, hay cosas raras. En el 2008, yo tenía una paciente que era excelente residente de pediatría del Garrahan. Entonces me llama por teléfono justamente por la situación que contaba Marcos. Mira, Agustín, acá hay una nena de 6 años que le hicieron un tratamiento de conducto, está con una tracotomía porque se le hinchó la cara, todo bueno. Le comento cómo proceder. A los 4 días la llamo a la paciente y le digo, ¿cómo está la nena? Bien, me dice, ya salió de terapia intensiva, está en terapia intermedia. ¿Y la muela? No hay en el Garrahan odontólogo. Entonces, lo que yo le dije recién a Marcos, terminás la urgencia, te sentás y repasas tu diagnóstico para ver cómo seguimos. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Seguro? Sí. Y ahí había habido una sobreextensión en el tratamiento de conducto, no era una infección. Sí, no sé quién quería preguntar algo. ¿Seguimos? Y esto es fundamental que me presten atención, por favor. Vamos a ir a una regla clínica para los que hagan actividad pública cuando se reciban, para los que trabajen en la facultad, para los que tengan consultorio.
una regla práctica para descubrir de dónde viene la infección, Marcos, que era un poco lo que me preguntabas vos recién. Entonces, juguemos, Marcos, a que todas mis situaciones de urgencia me vienen con trismo, ¿vale? Bien. Entonces, supongamos que el paciente está inmunodeprimido e hinchó la cara. La pregunta es, ¿yo puedo identificar qué pieza dentaria es la que tiene necrosis por el sitio donde manifiesta dolor o donde manifiesta celulitis? Y debo responderte que generalmente sí. Entonces, lo primero que voy a tener en cuenta es que de qué depende a dónde migra una infección odontogénica. Y tengo dos respuestas. La tercera ya me la respondí. Está inmunocompetente y no, si no, no hubiera hinchado la cara. Perfecto. Segundo, ¿de dónde viene la infección? Entonces, la propagación, ¿a dónde va una infección odontogénica? Va a depender de dos situaciones. Primero, la disposición y dirección de los ápices radiculares. Y la segunda, la maravilla que ha creado Dios para que no tengamos todos meningitis y encefalitis, es que tengo en las regiones de la cara y comunes a cráneo y cara a la aponeurosis cervical superficial, que va a determinar distintos compartimentos. Entonces, cada pieza dentaria o grupo de elementos dentarios va a tener una zona de tejido laxo vecina a donde puede alojarse la infección. Entonces, quedamos en que la propagación, la diseminación de una infección va a depender de la dirección de los ápices radiculares y la disposición de músculos y aponeurosis que me divide cuello y cara en compartimentos. ¿Me van entendiendo? Sí. Entonces, primero y principal, ¿a dónde es más fácil drenar, Marcos? Y el 80% hacia vestibular. ¿Por qué? Porque el periodonto es más lábil. El hueso tiene menos espesor. Obviamente, doctores, hay honrosas excepciones. No es lo mismo que yo tenga un fenotipo gingival fino, generalmente asociado a los dolicocefálicos, a los que tienen predominio de diámetro vertical, a que yo tenga un balcón óseo en vestibular en un braquicéfalo. Por eso, generalmente, la vía de clivaje, que es atravesar el hueso para que drene la infección, le va a ser mucho más común, mucho más fácil el acceso por las caras vestibulares. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Cuáles serían las excepciones? Raíz palatina de primer premolar superior y el incisivo lateral, que tienen generalmente disposición hacia palatino o dilaceración hacia palatino. Esos generalmente son las excepciones, pero la mayoría de las veces el drenaje es hacia vestibular. Por otro lado, ¿nunca les pasó que han tenido un paciente, mírenme que se me ve ahí, y que se toca al lado del ala de la nariz? Bueno, esa es la fosa canina. El canino va a tratar de drenar o alojarse en el tejido laxo de la infección de la zona canina. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, muchas veces el paciente, les había dicho recién que juguemos a que la situación clínica de mi paciente con trismus. Entonces, muchas veces él se va a tocar, me va a ayudar, me va a indicar dónde siente hinchado, dónde le duele. Canino superior, espacio canino. Molares superiores, generalmente a la región de la mucosa yugal por vestibular. Hay honrosas excepciones, muy raro, pero la pregunta es, ¿la necrosis y gangrena de un molar superior puede drenar el maxilar inferior o comprometer al grupo ganglionar? En algunos casos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese absceso? ¿No? El lechón. No. Sí, señor. De Chompret. Chompret y Lirondelle. Sí.
Vos estás 3 horas, como decía Santiago, haciendo pruebas de excitabilidad pulpar en los molares inferiores y resulta que la etiología era en molar superior. Es raro, diría Barassi, pero se puede dar. ¿Está? Incisivos inferiores, Marcos, muy fácil de diagnosticar. La región donde están los ganglios submentonianos. 31, 41, 42 y 41. ¿Estamos? Van a buscar drenar al espacio submentoniano. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a palpar, no estamos acostumbrados a trasladar la semiología de tercer año a la clínica con el paciente. Al paciente se le hace el examen extraoral, al paciente se lo toca primero, se fija si el edema que tiene es un real edema infeccioso, inflamatorio o si tiene otra etiología. No estamos acostumbrados a palpar los ganglios, no estamos acostumbrados a palpar temperatura, a hacer el estudio superficial del dolor. Es muy rico el examen extraoral. Bueno, sigamos. Primero y segundo molar inferior, ¿sí? ¿Dónde están los ganglios submaxilares? Miren qué sencillo. Primero y segundo molar inferior van a drenar o va a aumentar el volumen donde está el espacio submaxilar. ¿Sí? Ahora, si yo sospecho que mi infección desde un tercer molar, no solo voy a palpar el espacio submaxilar, sino voy a palpar, mírenme, retrogoníaco. Me voy a ir a la zona de la fosa pterigomaxilar, atrás del gonion, atrás de la parótida. Ahí, si llegara a estar ahí aumentado de volumen o haber repercusión ganglionar, puedo sospechar que el foco séptico de necrosis y gangrenas es de un tercero y no de un primero y segundo molar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Se entiende seguro? Sí, profe. Y acá venimos con el problema. Si vos me preguntás, Marcos, mira, Agustín, te viene tu paciente con un ojo hinchado, cerrado el ojo, un ojo hinchado, ojo cerrado, y la mucosa yugular aumentada de volumen, sí, vos sabés que yo voy a hacer las test de excitabilidad y el examen físico en el sector 2. Pero también le voy a hacer los test de excitabilidad y el sondaje a caninos y premolares inferiores. Por eso te hablaba recién, Marcos, de la condición ASA. ¿Cuál es el problema? Canino inferior y premolares inferiores pueden drenar a cualquier compartimento. Piso de boca, adelante. Cuando vos hagas, nosotros tenemos tip en general. Por ejemplo, te cuento una. Por ejemplo, viene tu paciente con periodontitis generalizada. ¿Me va siguiendo? Sí. Y yo me hago la pregunta, ¿es inmundo o está inmunosuprimido? Sondeo los premolares. ¿Me seguís? Sí, profe. Porque son los últimos en ser afectados por periodontitis. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí pido análisis de laboratorio. Bueno, si hablamos de un foco infeccioso dentario, hago en el sector que creo los test de excitabilidad. ¿Qué hago si tiene un trismus? Meto un pulgar, Marcos, empujo los dientes, hago dosaje de la movilidad bidigitalmente. A manera de pinza muevo los dientes a ver si él me cuenta, el paciente, si aumenta el dolor o cesa, o si directamente dosar es medir, doso una hipermovilidad. Pero siempre descarto que no tenga una confusión diagnóstica o que tenga más de una infección dentaria. Voy a abrir el 7, listo, voy, me fumo un pucho, qué bien que actué. A los 2 días, doctor, estoy como un pelícano. Tengo un buche que me creció. Oh, si había otra infección o no era ese diente. Al mejor cazador se le pasa la liebre. Si vos me preguntas, Agustín, ¿te pasó? Oh, no sé cómo tengo matrícula. Cierto que esto está grabado. ¿Vamos bien hasta ahí, doctores? Sí, profe. Generalmente, por la ley de los edemas, acuérdense que ustedes estudiaron en semio las leyes de los edemas, ley de la gravedad o pesantez, ley de la hidrofilia tisular,
Generalmente, por la ley de la gravedad, los edemas son caudales. ¿Qué quiere decir? Tiende a descender con el transcurso del tiempo si vos no le das una solución. Hay algunos casos, como yo te nombré, Marcos, recién el de Sompredt y Lirondel, que buscan la necrosis y gangrena de los molares superiores, buscan un espacio submaxilar. Siempre que hagan el examen físico, comparen, toquen toda la boca. Muchas veces yo por decir cualquier clínico, detecta una infección odontogénica, como habíamos visto antes, porque el diente está fuera de la línea de oclusión. Entonces, muchas veces yo discurro el dedo por el plano oclusal y encuentro un saltito. Discurro un dedo y encuentro una saliencia de la curva de Wilson que les explicaba el otro día la doctora Alonso. Hablando en Spanish, ¿qué sería una alteración de la curva de Wilson? Más afuera, más adentro, la muela. Despí sería más arriba, más abajo. ¿Me siguen el ejemplo? Entonces, yo al examen físico detecto eso, o que el diente está elongado, o que el diente está invadiendo plano, o que el diente tiene hipermovilidad, y eso, junto al estudio de las adenopatías regionales, me va a dar un 80% del diagnóstico, es decir, ahí tomo una radiografía cuando pueda abrir un poco más la boca. Ahí palpo fondo de surco a ver si le duele. Ahí me fijo si hay supuración periodontal. ¿Se entiende? ¿O no? Doctor. Sí, sí. Bueno, perfecto. Otro de los elementos donde en vez de movilidad y elongación te complica el diagnóstico va a ser la reagudización endodóntica. La reagudización endodóntica se va a caracterizar, chicos, por una crisis dolorosa como si fuera una abscedosa. No entendés nada porque ves el diente con una corona o con una incrustación, ¿sí? O ves el diente que está restaurado y no entendés por qué, porque el paciente te dice me hicieron tratamiento de conducto. La caracterización de una reagudización endodóntica más que la supuración es la crisis de dolor. Y acá interviene una bacteria muy particular, diferente de las comunes de enfermedad periodontal y diferente de las necrosis por caries, que es una bacteria con movilidad. Es una bacteria que tiene movilidad filamentosa, que se llama Actinomyces israeli. Por eso se fundamenta lo que me preguntaste antes, Marcos, que independientemente de la cobertura para endocarditis infecciosa, en las reagudizaciones endodónticas se prescriba metronidazol. Se prescribe metronidazol como antiinfeccioso porque va a cubrir el espectro del Actinomyces israeli. ¿Se va entendiendo la clase? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, yo les quiero explicar una cosa antes de pasar al seminario que viene, que vamos a ver el tratamiento de caso. Quiero saber si tienen alguna duda hasta ahora. No, profe. Bien. Yo voy a diferenciar 3 maneras de prescribir farmacología antiinfecciosa. Nosotros recién vimos una, que era plan para prevenir endocarditis infecciosa subaguda, los 2 gramos o el 1,5 gramos de betalactámico, ¿sí? 1 hora antes. Se terminó el cuentito con la mitad de la dosis a las 6 horas. Nadie dijo en ningún momento, y sigo con 1 cada 8 horas. No. No. ¿Vamos bien? Ese es el plan de endocarditis. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Hay algunas alternativas que yo puedo fortificar ese plan que resultan de la anamnesis y del examen físico. Supongamos que esté hablando de la cobertura de un niño o de un adolescente que tenga una patología de base. Yo puedo usar un plan alternativo que sea acitromicina, 1 gramo en una sola toma, 1 hora antes, 1 gramo.
en todos un gramo, una sola toma, 1 hora antes, y a las 6 horas un comprimido de 500 miligramos. Lo puedo hacer en niños y adolescentes. ¿Vamos bien? Sí, profe. También, si yo veo que el paciente tiene varios implantes osteointegrados en boca, o si bien a lo que me estoy refiriendo con implantes en boca con elementos rugosos, con espiras, reservorios de alojo de placa bacteriana, o bien el paciente que tenga implantes, o bien que el paciente tenga antecedentes de periodontitis no tratada o maltratada generalizada, o sea, una boca con una anguila. ¿Se entiende? ¿Me entienden el ejemplo? Ahí puedo, Sí, profe. puedo complementar esos 2 gramos que yo prescribí de betalactámicos y darle un comprimido, un solo comprimido de metronidazol 250 miligramos o un solo comprimido de una quinolona. ¿Recuerdan lo que era una quinolona? Un antibiótico de amplio espectro. Claro, pero específicamente ¿en qué microflora actúa? Es para anaerobios gram negativos. Entonces, les digo para que cuando los que se reciban trabajen en alguna provincia, alguna posta sanitaria, estoy harto de ir a dar cursos de urgencia y ver que se les vencen los medicamentos porque no lo saben prescribir. La quinolona, me estoy refiriendo a las quinolonas. Ciprofloxacina 500 miligramos y norfloxacina 400 miligramos. Generalmente se usa para ampliar el espectro de los beta-lactámicos a anaerobios, que cubra para anaerobios. Bueno, con estos pacientes con antecedentes de periodontitis generalizada o que tengan varios implantes en la boca, ¿sí?, se le puede dar un comprimido, además de los 2 gramos de beta-lactámico, un solo comprimido una vez de ese fármaco. ¿Me siguen? O metronidazol o ciprofloxacina. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Si yo tuviera, Paula, un inmunodeprimido declarado, VIH, radio, quimioterapia, lupus, puedo darle los 2 gramos de betalactámicos con un comprimido de antifúngico una sola vez. Nistatina 100 miligramos, el que más conozcan. O sea, toma los 2 gramos en una sola toma y toma un comprimido de antifúngico, porque está inmunodeprimido. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿hay alguna alternativa que yo pueda hacer en el consultorio para cubrir a mi paciente para endocarditis bacteriana y cubrirlo para infección? Y si mi paciente no es alérgico a penicilina, puedo darle 1 o 2 horas antes del turno, 1 o 2 horas antes del turno, una penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades internacionales por vía parenteral intramuscular, duele muchísimo. O sea, con solvente indoloro le ponen en la receta con solvente indoloro y ahí va a tener una protección específica con el antibiótico durante 10 días. Entonces, muchas veces se trabaja con esos pacientes en la semana, erradicando focos sépticos, no solo previniendo para endocarditis. ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, hasta ahí creo que vamos bien. No los quiero atosigar a cosas para que no tengan demasiados conocimientos. Vamos a 2 conceptos y ya terminamos hoy. Profe. Sí. Una duda, ¿en qué caso dábamos la penicilina benzatínica que dijo recién? Vos tenés la penicilina benzatínica, la farmacocinética, en un prospecto te dice que dura 14 días, Ángela. ¿Me seguís? Sí.
En realidad, la máxima concentración de drogas son 8 o 10 días. ¿Vamos bien? Entonces, si yo veo, por ejemplo, que mi paciente es ASA2, me había olvidado, gracias por la pregunta porque me había olvidado cómo terminar la clase de hoy, ahora me acordé. Si tu paciente ves que es ASA2, tiene stent o reemplazo valvular o artritis reumatoidea o es diabético, le haces el examen bucal y ves que tenés varios focos de necrosis. ¿Me vas siguiendo? Sí. Uy, decís, tiene restos radiculares, como le dicen ustedes, tiene proceso. En algunos casos, en el consultorio, podés matar 2 pájaros de un tiro. O sea, darle la penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades internacionales, en vez de la toma vía oral de los 2 gramos. ¿Me seguís? Sí, perfecto. Le diste, Ángela, la inyección y está cubierto para endocarditis, pero tenés antibiótico para tirar para arriba por 8 días más. Claro, sí, Entonces entiendo. lo podés citar a ir adelantando. O una vez que identificaste el foco séptico, resolverlo. O una vez que lavaste bien la endodoncia, en esa misma semana, cerrarla. Bien, sería como para hacer más tratamientos. Claro, a mí me pasa que yo trabajo con pacientes de riesgo, Ángela, ¿viste? Y gracias a Dios, tengo muy buena comunicación con mis exalumnos de todos lados, ¿me entendés? Entonces, cuando me lo derivan al paciente del interior, me lo derivan preparado para endocarditis. ¿Me va siguiendo? Sí, sí, sí. Entonces, yo aprovecho su estadía en Córdoba, dentro de los límites biológicos, obviamente, aprovecho los días en que está acá para atenderlo. ¿Te das cuenta? Entonces, gano tiempo. Perfecto, gracias. Otra cosita que le quería aclarar a Marco. Marcos, ¿estás por ahí? Sí, profe. Prestame mucha atención a lo que te voy a decir. Vos recién me dijiste, y esto espero que les quede la conciencia, el objetivo de la clase de hoy, yo estoy contento porque justamente se concientizaron cómo explorar. Hoy no vimos tratamiento, vimos diagnóstico de las infecciones odontogénicas y vimos cómo afrontar la cobertura de endocarditis, la protección específica. Ahora te quiero sacar de un mito, Marcos, con respecto al clavulánico. Todo Sí. el mundo, cuando se le queman los papeles, Marcos, da clavulánico. Yo te voy a explicar cuál sería la tríada que tenés que cumplir y espero que te la acuerdes en tu vida profesional, la tríada que tenés que cumplir para prescribir clavulánico. La primera va a surgir de la semiotecnia anamnesis. La primera va a ser cuando el paciente te relate tomas irracionales de penicilina, planes mal cumplidos o mal administrados con amoxicilina o ampicilina. ¿Me va siguiendo? Sí. Tomé 2-3 días cada 12 horas. Eso no es racional. Tomé 1 día y medio hasta que se me pasó el dolor. Después no lo tomé más. Con ese dato de la anamnesis vos podés sospechar resistencia a la penicilina. Por eso, la primera data, Claro, porque lo peor es que hoy en día los pacientes hasta ellos mismos se automedican. Cuando íbamos a cirugía, yo atendía a los pacientes y decían, sí, yo ya estoy tomando una amoxicilina con clavulánico hace 2 días, por ejemplo, decían así. Todos los relatos de ciencia ficción, mira, el otro día, el Día del Animal, cumplí 37 años en la facultad. ¿Qué no he escuchado? Que hay cosas que no te las puedo contar acá porque esto está grabado. He escuchado los relatos más inverosímiles que sientas. Por supuesto con el dialecto Watusi. Tratamiento de conducta, moxicilina. No quiero seguir opinando. Cierto que no está más el INADI, pero bueno. Sí, vos me entendiste lo que te quise decir. Delirios de la toma de antibióticos. O sea, se toman media majuela de vino y toman el antibiótico. Y el antibiótico se destruye por la circulación portal hepática. Vas a escuchar de todo. Pero el primer dato es una mala ingesta
de betalactámicos, de amoxicilina o ampicilina. Segundo, adenopatías, ¿sí? Agudas. Y tercero, fiebre, además del dolor, ¿no? El paciente te viene a ver, vos ves que la infección requiere que le prescribas antibióticos. Se tiene que dar, Marcos, esa tríada. Fiebre, ganglios y a la anamnesis resistencia a la penicilina. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahí es cuando lo vas a tomar como primera elección al clavulánico. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, en caso de que el paciente relate que tomó, no sé, 5 o 6 veces al año, también. Claro, claro. Porque hay gente que toma por todo. Sí. Pero vos sabés que yo creía, Ángela, que era una subcultura, ¿no? Yo te digo por mis pacientes, hay mucho desconocimiento. Yo tengo muchos pacientes farmacéuticos que se automedican, pero sin ninguna base. Por ejemplo, ante un dolor, diclofenac, y vos haces el diagnóstico de pulpa muerta. ¿Te das cuenta? Y vos decís, no tiene gollete. Bueno, sí, hay mucha sobremedicación y con cualquier sustancia. Bueno, para cerrar la clase, les cuento a quién cubrir, porque nosotros vimos recién cómo se cubría para endocarditis infecciosa, pero yo no les identifiqué a quién se cubre, cuáles son los pacientes considerados más de ASA 1 que los tenga que cubrir para endocarditis infecciosa. Y bueno, principalmente, yo les digo según la OMS, uno más vale que si la pregunta que me había hecho una de sus compañeras antes, si en todo paciente hago la cobertura, no, y la verdad que no. No en todo paciente, porque fíjense cuáles son las normativas de la OMS. De acuerdo a la edad, más de 45 años. La OMS considera más de 45 años paciente de riesgo para endocarditis infecciosa. Eso es de acuerdo a la edad. Si hablamos de tratamientos bucales, más de 4 implantes en boca. Por más que la boca esté limpia, más de 4 implantes colocados en boca se considera riesgo para endocarditis. Cualquier inmunosupresión, cualquier reemplazo valvular o cirugía de reemplazo valvular, angioplastía, stent, artritis reumatoidea, artrosis, fiebre reumática, antecedentes de que haya tenido alguna infección severa a gram negativo, osteomielitis, pacientes que hayan tenido radioquimioterapia, pacientes con lupus. En general, todos los que han estudiado en semio como patologías sistémicas que a mí me puedan llevar una urgencia. La excepción a esto, que generalmente lo cubren de onda, lo cubren porque sí, y no tiene gollete, es el Chagas. Les vuelvo a repetir, doctores, el Chagas es una patología que no es valvular, es de sistema de conducción, es neurológica, no es ninguna incompetencia en el cierre valvular. Entonces no tiene sentido que se cubra para endocarditis infecciosa y la mayoría de la gente lo hace. ¿Se entiende? Profe, pero cuando estudiamos semio, la principal enfermedad que cubríamos para endocarditis infecciosa es el Chagas. Bueno, le cuento que no es así. 17 años de adjunto de esa cátedra, creo que tengo un poquito clara la especialidad. No por el origen, ¿te das cuenta? Tiene otra etiología. Es lo mismo que yo te diga Parkinson, ¿qué tiene que ver con una válvula cardíaca? ¿Me entendés? Claro, sí. Entonces, no, generalmente se sobremedica. Dayana, levantaste la mano, ¿qué quieres preguntar? Esos son generalmente las situaciones más frecuentes, pero debo decirte que generalmente cuando hay algún soplo fisiológico
o cuando hay un Chagas se medica y no tiene basamento científico. Chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. No. Bueno, chicos, les mando un abrazo, que pasen muy buena semana y nos vemos la clase que viene. O nos vemos en la sala. Chao, doctor, muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Chao, buena semana. Chao, profe, gracias. De nada, Santiago. Doc, pensé que se había ido una consulta. La Sí, lo que optativa quieras. mañana, perdón, ¿en qué horario es? ¿Cómo? A las 6. A las 6 de la tarde. ¿En qué A aula? las- Porque me conecté tarde por la bebé. Escúchame, yo pensaba, mañana es la de diagnóstico, pensaba dar trauma oclusal. ¿Te parece bien el tema? Ay, sí, profe. Bueno, Genial. perfecto. Chao, chicos. Chao, Justo para Rímolo. nuestra clase. Nos vemos, buena semana. Chao, profe, hasta luego. Chao, nos vemos.